Bueno, estamos en Teleclipse y el Tratado de Libre Comercio que terminó su primera fase de negociaciones. ¿Cómo viste las cosas, Jesús? Nuevamente contigo, gracias por estar aquí. Carmen, pues concluyó esta fase de 5 días de revisión de las posiciones que tienen los tres países, en donde básicamente pues no se inició, digamos, la negociación directa de cada uno de los 30 capítulos del acuerdo comercial tripartita. Lo que se hizo fue presentar las posiciones de cada país, conocerse los negociadores y definir las posiciones de cada país en estos documentos, como lo dice la declaración conjunta de Canadá, México y los Estados Unidos para la siguiente ronda. Ya nos habían adelantado algunos funcionarios que sería en México, en donde en realidad se empiecen a negociar los aspectos importantes del acuerdo comercial, en los cuales, por cierto, en el caso de México y Estados Unidos, en la lista de objetivos que Lighthizer, el representante comercial de la Casa Blanca, marcó, todo parece indicar que no hay un solo acuerdo con México. Entonces, esta serie de negociaciones, pues fue básicamente la presentación, Carmen, la que se realizó aquí en Washington, y ahora dicen queremos acelerar el proceso en la segunda ronda en México, del 1 al 5 de septiembre, después en Canadá a finales de ese mes, y regresarían a Washington en octubre con reuniones que se estarían celebrando cada 2 o 3 semanas en los tres países. ¿Y por qué quieren acelerar el proceso, Carmen? Porque no perdamos de vista que el próximo año hay elecciones legislativas federales en Estados Unidos y presidenciales en México. Y lo que acuerden, si es que llegan a un acuerdo, tendría que ser ratificado por el Capitolio, que en plena campaña electoral, como lo vimos cuando se negoció el primer acuerdo comercial, no se meten en camisa de 11 varas. No se meten en camisa de 11 varas. Bueno, pues Jesús, ahí está una brevísima declaración trilateral sobre esta conclusión de la primera ronda desde Washington. Y bueno, pues cómo es que se lanzó el proceso de negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como es que se le ha denominado a esto, un proceso de modernización. Así que iniciaron estos 5 días completos de reuniones de los equipos técnicos y abarcaron los múltiples temas de la negociación, según dice el comunicado. Así que bueno, pues todo por verse. Por lo pronto, en el caso México-Estados Unidos, las cosas no caminan como hubiera esperado el gobierno mexicano, como puedes apreciarse. Sí, y bueno, no por darle difusión, pero en proceso estamos publicando una entrevista con Juan Carlos Baker Pineda, el subsecretario de Economía para Comercio Exterior, en la cual pues nos asegura que hay líneas rojas trazadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto para el caso de los aspectos contenciosos con Estados Unidos, y que, por ejemplo, si el gobierno de Trump insistiera en imponer aranceles, en restringir el comercio y sobre todo en pues seguir insistiendo en el tema del déficit que tiene que ser cubierto de alguna manera por México, las autoridades de nuestro país, según dijo Baker en esta entrevista, Carmen, se levantarían de la mesa de negociaciones. Por eso te insistía en el tema de que las diferencias siguen ahí, más allá de lo que diga el comunicado conjunto de que quieren acelerar. No negociaron los aspectos contenciosos en Washington, definieron sus posiciones en esos documentos básicos para la siguiente ronda. Así es que, pues yo le decía, o sea, no hay nada de acuerdo en los puntos que quiere Trump. Y lo que insiste, esa es la posición de ellos, cuando nos la presenten, se enfrentarán a la de nosotros, y si no hay acuerdo, pues nos levantamos. Si se sale Estados Unidos, mencionó Baker en esta entrevista, Carmen, dice el acuerdo es trilateral, no se puede eliminar si se va a Estados Unidos, quedaría el acuerdo bilateral entre México y Canadá. Pues ahí está, Jesús Esquivel, seguiremos todo esto muy de cerca. Gracias, como siempre. Leemos la revista Proceso para leer con detenimiento la entrevista que mencionas, que desde luego es muy importante porque habla, bueno, de los puntos donde México estaría planteando estas líneas rojas. Vamos a ver cómo termina esta historia. Gracias, Jesús. Estamos al habla y buenos días. Abrazo, buenos días, Carmen. Un abrazo para ti, gracias y buenos días.